Dios les bendiga, amados hermanos. Este hermano Benji Grajales. Estamos aquí nuevamente con la lección número 16. Esta está basada también en el libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé en Asia Menor. Y sabemos que empezaron en la isla de Chipre, de donde era Bernabé nativo. Bernabé era judío. Y luego de Chipre, ¿verdad?, fueron a Antioquía de Pisidia, ¿verdad?, fueron a Pelges, fueron a otros lugares. Y hoy vamos a seguir ese viaje precioso misionero. Ya en este capítulo 14 se acaba el primer viaje misionero, porque al finalizar el capítulo 14 encontramos que van a llegar nuevamente a Antioquía de Siria, de donde salieron. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que usted unja, Dios eterno, nuestros labios, Dios mío, los oídos, los corazones de aquellos que van a oír su palabra. Estamos agradecidos de usted, estamos dispuestos, preparados, Señor, a oír su palabra. Dios mío, como María, la hermana de Lázaro, escogió el mejor lugar y se sentó a sus pies a oír su palabra, así queremos nosotros tomar la mejor parte, la cual nunca se nos queda quitada. Te pedimos estas cosas en el nombre precioso de Jesús. Amén. El tema de la lección es sufrimiento y recompensa en Cristo. Amén. Fíjense que el tema dice que primero tiene que venir el sufrimiento y luego llega la recompensa. Amén. Y así es también en la vida que llevamos aquí terrenal. Muchas veces para alcanzar lo que queremos y para poder recibir, ¿verdad?, el beneficio de algo, tenemos que pagar un precio, tenemos que ponerle tiempo, tenemos que ponerle ahínco a las cosas. Pero aquel que no desea trabajar por algo, aquel que no desea pagar un precio, aquel que no desea esperar, muchas veces no va a recibir el pago a su trabajo. La lección se encuentra en Hechos 14, capítulo 8 al 20, y es la lección número 16. Como cristianos nosotros tenemos el ministerio de evangelizar al mundo, bendito sea el Señor. Y esta clase es muy importante porque nos va a dejar saber que en ese ministerio de evangelizar a veces vamos a tener que sufrir, bendito el Señor. Tenemos que valorar las cosas verdaderas de Dios y podemos pedirle a Dios valor y fuerza y denuedo para enfrentar todas las barreras que se nos vengan en contra, bendito el Señor. A veces los recién convertidos, ¿verdad?, necesitan ser orientados en estas cosas y debe de enseñársele, ¿verdad?, a cobrar fuerzas a través de la palabra, para que así puedan también aprender a sufrir por la causa de Cristo. Amén. Y no darse por vencidos. Amén. Cuando nosotros predicamos el evangelio, amado, van a haber dos reacciones: o nos aceptan o nos rechazan. Puede que en la aceptación no todos quieran aceptar, y eso es de esperarse. Si algunos fueran a decir algo, si predicamos algo que todos aceptan, tenemos a veces que investigar si lo que verdaderamente estamos diciendo es verdad o no. Porque hay mucha gente que no desea oír la verdad. Y aceptan a aquel que le trae mentiras, aceptan a aquel que le tergiversa la palabra, acepta a aquel que le viene con diferentes maneras de no tener que permanecer en la palabra. Así que es de esperarse que haya personas que nos rechacen, que rechacen la palabra del Señor. Amén.
Aquí nuestros hermanos apóstoles Bernabé y Pablo estaban ya acercándose al fin de su primer viaje misionero por Asia Menor. Bendito sea el Señor. Y vamos entonces a seguir la clase, empezando leyendo el primer verso de la clase, el verso 8 del capítulo 14. Hermana Olga. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Amén. Dejamos a los hermanos misioneros en Antioquía de Pisidia, donde fueron a predicar, ¿verdad?, a la sinagoga un sábado, y los judíos que aceptaron el mensaje y los prosélitos o gentiles piadosos le invitaron a que vinieran otra vez el próximo sábado. Y hablamos de cómo en el segundo culto del próximo sábado se llenó la sinagoga como nunca antes, y entre los que se encontraban estaban los líderes religiosos judíos, los cuales en plena audiencia y en plena conferencia, en plena prédica, se pararon a insultar a los predicadores. Y los llamaron de todo, de blasfemos, los llamaron toda clase de nombres que reducían su carácter, pero sobre todo estaban en sí blasfemando a Cristo, que era el que ellos predicaban. Y ustedes conocen cómo entonces Pablo se torna a ellos y ahora le predica directamente a ellos y le está diciendo que fue a los judíos que primeramente se le dio el mensaje, y ellos, como ahora lo han rechazado, es necesario que ellos salgan de ahí y entonces ahora vayan a predicarle a los gentiles. Y los gentiles que estaban en Antioquía se regocijaron en grande manera. Bendito sea el Señor. Pues ahora salieron de Antioquía y según el capítulo 14 llegaron a otra ciudad allí en los contornos que se llamaba Iconio. Todos estos nombres suenan griegos porque eran tierras o territorios griegos en aquel tiempo, que hoy en día la mayor parte de ellos están en Turquía. Bendito sea el Señor. Y allí en Iconio dice que ganaron muchos conversos. La palabra de Dios continúa siendo predicada. Y dice que permanecieron allí en Iconio largo tiempo. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasó? Allí mismo en Iconio, entre los judíos, se levantó un grupo que eran también eran enemigos de la fe. Y estos judíos, juntándose también con otros gentiles, los echaron. Fíjense, los judíos y los gentiles no se hablaban, pero cuando tenían supuestamente un enemigo común, ahora eran los mejores amigos. Así es como dice el lema, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dice un tema por ahí. Y entonces, luego de haber estado en Iconio bajo esa amenaza y bajo esa constante turba, dice la palabra que se movieron entonces a Listra, que es donde comienza nuestra clase. Amén. Y aunque el texto no lo dice, yo me imagino que en Listra, Pablo, siguiendo el patrón que él ejercía, fue primeramente a la sinagoga de los judíos. Amén. Y allí comenzaron y continuaron predicando la palabra. Bendito sea el Señor. Es interesante, amados, que el que era su colaborador, nuestro hermano Bernabé, en uno de los próximos
versos que vamos a leer, a Bernabé se le considera como un apóstol. Se lo va a encontrar en el capítulo 14, verso 14. Sin embargo, sabemos que el que fue escogido por los apóstoles como sucesor de Judas fue otro varón que se llamaba Matías. Pero usted ve cómo es la palabra del Señor y el Evangelio de Cristo. A veces pensamos que los que han sido denominados como los líderes son los únicos que Dios puede usar. Pero Dios puede usar a cualquier persona que Él desea y a cualquier persona que se pone en las manos de Dios. Nuestro hermano Bernabé no era cualquier hombre, era un hombre bueno. Hijo de misericordia. Sabemos que Bernabé fue uno de los que tenía una gran propiedad y la vendió y trajo el dinero a los apóstoles. Amén. Por lo tanto, nuestro hermano Bernabé es una persona muy importante en el comienzo de la iglesia. Cuando fue allá a Antioquía, mandado por los apóstoles, Antioquía de Siria, él se maravilló de la gracia de Dios que estaba en aquel lugar y pronto fue a buscar a su amigo de milicias, a Pablo, y se lo trajo. Y es decir, que estos dos hombres desarrollaron una confraternidad, una amistad, un amor y un patrón de trabajo que el uno complementaba al otro. Es bueno cuando podemos así trabajar entre los hermanos, donde lo que uno está haciendo el otro no se lo quiere derrumbar, donde lo que uno está haciendo el otro ayuda a que prospere, donde se mantiene a un mínimo las diferencias y se mantiene a un mínimo las contiendas. Y dice que a través de los apóstoles se hacían muchos milagros, muchas señales. Eso acreditaba el llamado que estos hombres habían tenido. Bendito sea el Señor. Y el Señor los usaba en gran manera. En gran manera. ¿Quién sabe? Nuestro hermano Bernabé fue uno de los 70 que fue mandado por Jesús a predicar. Es decir, que Bernabé llegó a conocer a nuestro Señor Jesús personalmente, vio sus milagros, oyó sus hazañas, por lo tanto llenaba los requisitos para que en el capítulo 14, verso 14, como más adelante vamos a hablar, se le considere también apóstol. Dice que cuando llegaron a Listra, entre los que habían oído el mensaje de la palabra, se encontraba un varón que era paralítico o lisiado. La Biblia específicamente dice que había nacido cojo, porque el más adelante, anteriormente cuando hablamos de aquel paralítico en la puerta hermosa del templo, aquel no se dice que necesariamente era de nacimiento, pero era de nacimiento. Y quién sabe, sus amigos, sus familiares, todos los días lo llevaban a un lugar específico. Quién sabe, pudo haber sido en una de las calles principales de la ciudad en Listra, o en una de las calles donde estaba el negocio primordial, o una de las calles donde estaba la sinagoga. La cosa fue que era un lugar donde todo el mundo lo veía, bendito sea el nombre del Señor. Iba allí y lo sentaban, bendito sea Jesús, y allí, aunque él estaba sentado y no podía levantarse, usó sus oídos, lo que no estaba dañado, para oír la palabra de Dios. Fíjense, hermana Olga, léame el verso 9. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, pero fe para ser sanado. Amén. Fíjense, dice que él
oyó hablar a Pablo. Es decir, que durante una de las prédicas de los sermones de Pablo, este varón paralítico, no ciego, no sordo, usó buen uso de sus otros sentidos. Amén. Es bueno estar en el templo cojo, pero con unos ojos abiertos al evangelio, que estar andando por el mundo con todos los sentidos y metido en pecado. Este varón, este paralítico que lo sentaban allí, no dice cuál era su edad, no dice cuánto tiempo llevaba, pero sí sabemos que era paralítico desde su nacimiento. Pero Jesús le tenía el ojo encima. Y Jesús promovió a que sus varones misioneros fueran a Listra y se encontraran con este hombre y le predicaran. Dice que cuando él oyó a Pablo hablar, recobró o tomó fe. Para mí entender, esto significa que aquel hombre creyó en Jesús. Cuando dice que tuvo fe, no solamente para sanidad, sino para salvación. Bendito sea el Señor. Porque los apóstoles salieron mayormente a predicar la palabra. Óigame, a predicar el evangelio. Fíjense. Esa era su misión primordial. Ellos no salieron a viajar como hacedores de milagros. No. Ellos salieron a viajar como habladores, presentadores del Evangelio de Cristo. Los milagros confirmaban lo que ellos decían, pero los milagros seguían a la palabra. No era que la palabra seguía los milagros. Porque hoy en día hay mucha gente que no sigue la palabra. Hay mucha gente que van a las campañas, a las iglesias. No es para necesariamente recibir la palabra. Es para que se ore por ellos, para que Jesús los sane. Jesús sana. Pero qué mayor milagro, amigo, es la salvación del alma. Porque hay muchos que Jesús ha sanado y se han vuelto atrás. Hay muchos que Jesús ha hecho bien por ellos y le han dado la espalda luego a Jesús. Bendito sea el Señor. Por eso fue que le dijo a aquel hombre, ¿verdad?, que había sanado, cuando le encontró, ¿verdad?, allá en el templo, le dijo: acuérdate, has sido sano, pero no sigas haciendo los pecados que estabas haciendo antes, porque te va a venir otra cosa peor. Bendito sea el Señor. Qué bueno cuando podemos usar los sentidos que Dios nos ha dado para poder oír la palabra. Por eso es que no hay excusa. Si usted es sordo, si usted no puede ver, si usted no puede hablar, si usted está en la cama de la enfermedad, aún así Cristo puede salvarlo. Amén. Ninguna de esas cosas pueden ser o deben ser excusas para decir: yo no quiero aceptar a Jesús. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, este hombre creyó en Jesús. Y al creer, entonces es que ahora viene la sanidad de su cuerpo. Bendito sea el Señor. Qué precioso. Algo en este hombre ocurrió que físicamente demostró fe. Pero la fe viene cuando oímos la palabra de Dios. Y Jehová Dios, Jesús mismo, yo estoy seguro que le mostró a Pablo que él sanaría a ese hombre. Pablo no siguió su camino después de predicar, sino que dice que Pablo fijó sus ojos en él. Al fijar los ojos significa que Pablo se detuvo. Pablo predicó, pero el Espíritu Santo le dijo: párate aquí. No sigas para el otro culto. No sigas para la otra ciudad.
aquí yo voy a sanar a este varón. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso cuando nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Y se detuvo. Y dice que cuando se detuvo, Pablo fijó sus ojos en él. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo se dio de cuenta que este paralítico había aceptado a Cristo. Ya en él había fe. Amén. No solamente la fe salvadora, sino había fe para también ser sano. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nuestro trabajo, hermano, nuestro trabajo, amigo, es predicar la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que hace el efecto en el corazón del hombre. Es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que predicamos que convence al hombre de pecado. Nuestro trabajo es predicarla, sabiendo que Dios es poderoso para sostener su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Y estos varones iban predicando la palabra. Qué bueno, amado, cuando no hay que rogarle mucho a las personas que vengan a Cristo. ¿Ah? Porque a veces nos encontramos que hay personas que hay que estar rogándole todo el tiempo que se afirmen en el Señor. Como niños que continúan cayéndose. Sí, se levantan, pero continúan cayéndose y necesitan que siempre los estén levantando. El Señor no desea que nosotros como cristianos permanezcamos niños todo el tiempo. Amén. Lleguemos a ser maduros, a confiar en Él, a confiar en el Señor, reconociendo que hemos aceptado a Cristo y tenemos que ser leal a Él. No leal a los hombres. Este varón reconoció que todo el poder venía de Jesús. ¿Ah? Y cuando oyó hablar a Pablo, ¿ah? creyó. El paralítico de la Puerta de la Hermosa pidió limosnas, pidió dinero. ¿Quién dijo? Le dijo toda la historia a los apóstoles, esperando monedas. Este no dijo nada. Aquí no vemos que este hombre pidió dinero, ni pidió tampoco un pan o un vaso de agua. Este hombre había recibido lo más grande que hay en la vida del ser humano, que es la salvación de nuestras almas. Y eso fue suficiente para que él entonces decidiera ser de Cristo verdaderamente todo el tiempo. Esa fe invisible que aquí ve Pablo y que nosotros se nos dice que tenía, la vamos a ver ahora demostrada. Amén. Hermana Olga, léame el verso 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Amén. Aquí es cuando vemos la fe demostrada. Dice que Pablo alzó la voz, a gran voz. Yo no sé si usted se pone en ese lugar, pero no fue que Pablo le dijo al hombre solamente, mira, levántate. Sino que Pablo en aquel tiempo donde no había micrófonos, no había altoparlantes, Pablo dice a gran voz. ¿Por qué me pregunto yo a gran voz? Para que todos oyeran. Porque aquel hombre era cojo, pero no era sordo. Aquel hombre podía oír. Pero Pablo lo dijo como dijo Jesús cuando estaba allí en la cruz. Dice que clamó en gran voz para que todos alrededor allí oyeran. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Consumado es. Porque esas palabras que dijo Jesús aún cerca de la muerte, usó
lo poco que tenía de energía para exclamar a gran voz para que todos oyeran. Aquí este hombre, Pablo, en alta voz lo dice para que muchos de los que estaban allí, que probablemente eran todavía inconversos o incrédulos, oyeran el mandato de Jesús a este hombre que se levantara. Bendito sea el Señor. La fe invisible fue demostrada por el hombre por la acción que hizo. Obedeció a la palabra del apóstol Pablo, que era palabra que venía de parte de Dios. Cuando nosotros obedecemos, nuestra fe sale a relucir. Cuando nosotros obedecemos, el milagro está cerca de ser hecho. Fíjense, dice que demostró obediencia y demostró esa fe cuando él le dice, levántate y párate sobre tus pies. Y el hombre no titubeó. El hombre no dijo, pero es que estoy aquí sentado todo el día. Sino que dice que el hombre no solamente se paró, sino que dice que brincó. Dice y saltó. Ese salto lo hizo el hombre en su humanidad. Pero cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios se compromete en hacer la suya. El hombre hizo el esfuerzo de pararse, no solamente pararse, sino brincar. Y en ese salto, cuando se paró, estaban sus pies derechos. Amén. Jesús había hecho el milagro. Bendito sea el Señor. Ahí se ve una fe demostrada y recompensada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios espera de nosotros, hermanos, obediencia. Amén. Dios espera de nosotros obediencia a su palabra, a sus estatutos, a lo que Él ha dicho, al compromiso. Si nos hemos comprometido con Dios de serle fiel y ser leal a Él siempre, Él espera eso de nosotros. Y cuando Él lo ve, Él se alegra. Cuando Él lo ve, Él se goza. Cuando Él lo ve, Él mete su mano y actúa a favor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay cosas que nos pertenecen a nosotros hacer y otras, las imposibles, que le pertenecen a Dios. Bendito sea Jesús. Ahí estamos viendo parte de la recompensa a Pablo y a Bernabé por su fidelidad a Dios. Porque cuando estuvieron en Antioquía, los insultaron. En Antioquía le hicieron la vida imposible. Sí. Cuando estaban allá ante el proconsol romano Sergio, ¿se acuerdan? Allí también Satanás salió a hacerle guerra. Pero ellos, aunque sufrieron y fueron vituperados y fueron calumniados, ellos esperaron en Dios y ahora Jesús da recompensa a su fidelidad, usándolos grandemente, haciendo obras y milagros a través del Espíritu Santo. Bendito sea Jesús. Hermana Olga, léame el verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Amén. Este es uno de los milagros que ellos hicieron. Ellos hicieron muchos otros. ¿Ok? Pero se menciona este en particular. Amén. Del paralítico de nacimiento. Cuando la gente vio lo que había ocurrido, fijaron sus ojos en ellos. Fíjense, ni vieron al que había sido paralítico. A ellos no le importó ese hombre, sino que pusieron sus ojos en estos evangelistas.
y rápidamente los llamaron dioses con caras de hombres. Fíjese. Usted ve, ¿a quiénes vamos a ser leales nosotros? ¿Al Dios o a los hombres? Aun si Dios usa a un hombre o a una mujer poderosamente en la palabra, en la disertación, en milagros, nosotros somos leales a Cristo. A Cristo. No podemos poner nuestros ojos en los hombres. Listra era parte de la región de Galacia. ¿Se acuerda que estábamos hablando? Antioquía, Perge, Panfilia, todos esos Derbe estaban en la región de Galacia. Galacia, lo que hoy se denomina Turquía. Y fue allí donde primeramente se comenzó la obra y se estableció la iglesia a los Gálatas. Bendito sea Jesús. Pero esta gente era muy idólatra. Esta gente ponían sus ojos en las cosas que perecen. Estos hombres, esta gente seguían a otros dioses paganos, incluyendo los dioses griegos y romanos. Y a Cristo no lo seguían, bendito sea el Señor. Pero gracias a Dios le llegó el mensaje, le llegó la palabra. Porque el evangelio llega a los contornos más cerrados y más difíciles de esta tierra. Gracias a Dios que a través de este método del internet el evangelio llega a lugares donde misioneros o misioneras, hombres y mujeres no pueden ir literalmente. Bendito sea el Señor. Por eso es que Cristo dijo, obras más grandes que las que yo he hecho harán ustedes. Cristo nunca usó el internet. Cristo nunca usó la televisión, no existía. Cristo nunca usó los satélites para dirigirse a la gente, no. Jesús estaba en un lugar seteado. Pero nosotros hemos hecho obras, como Cristo dijo, más grandes que yo. Porque a través de estos sistemas llevamos la palabra a lugares que ni conocemos. Lugares lejos, lugares cercas. La obra del Señor se está moviendo en todo lugar. Bendito sea Jesús. Estos hombres de Listra, viendo lo que Pablo había hecho, dice que empezaron ahora a hablar jeringosa. Empezaron a hablar en su lengua nativa. Es decir, empezaron a decir palabras y cosas entre ellos que Pablo y Bernabé no entendían. Por eso es que más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo y Bernabé no saben exactamente lo que está pasando hasta que llegan a cierto lugar y le aparece un sacerdote con guirnaldas, con toros y con alboroto. Pero como lo están haciendo en una lengua, dice aquí, licaónica, una lengua que ellos no entendían, ellos no se están dando de cuenta lo que está necesariamente ocurriendo. Dice que los llamaron dioses con caras de hombre, semejanzas de hombre, han descendido a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué terrible es! Qué terrible y qué gran error otorgar deidad solamente a otro que no sea Cristo. Cristo es el único Dios verdadero. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. No hay otro Dios, no hay otro Salvador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Cristo hombre. Ningún hombre aquí en la tierra puede pedir deidad para él. En el final de los tiempos se va a levantar un hombre llamado el Anticristo que va a decir que él es Dios. Y las multitudes se van a ir detrás de él. Y lo van a adorar a él que es la bestia y al dragón que le ha dado el poder. Pero qué gran error, porque los que sigan a tal hombre se perderán para siempre. Hoy en día
Aunque el anticristo personalmente no ha aparecido, el espíritu del anticristo ya está en nuestros medios. Amén. Pablo lo dijo ya en sus tiempos a los tesalonicenses. El espíritu del anticristo ya está. ¿Por qué? Porque hay hombres que buscan honra. Hay hombres que buscan que se le adoren. Hay hombres que piden que se le bese la mano. Hay hombres que piden que se le arrodillen. Hay hombres que le dicen que solamente ellos pueden hacer todo por ellos. Sean líderes religiosos, sean políticos, sean ídolos, sea el que usted quiera. Todos son, ¿qué? Falsos dioses. Son fraudes. El único verdadero aquí es Cristo. Amén. Llamaron a Pablo. Hermana Olga, léame el verso 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era en que llevaba la palabra. Amén, amén. Es decir, el que hablaba entre ellos dos, el más que hablaba era ¿quién? Pablo. Pablo, pues seguro. Si Pablo tenía un conocimiento y una unción de Dios, Jesús mismo le enseñó el evangelio. Pablo tenía un conocimiento, amados, como ningún otro hombre. Jesucristo mismo le enseñó el evangelio. Por eso él dice, cuando yo fui a Jerusalén, fui enseñado no por los apóstoles, sino que el evangelio que recibí, lo recibí yo de Jesús. Es el mismo evangelio que tenían los apóstoles. Pero Pablo tenía un conocimiento más profundo. Amén. Amén. Y Pablo, con esa sabiduría que Dios le había dado y con esa autoridad, porque aquí vemos a Pablo no solamente predicando, sino haciendo grandes milagros. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pablo hablaba, y cuando Pablo hablaba, los corazones eran tocados, bendito sea el Señor. De tal manera que aquella gente se tornaron hacia Pablo y lo llamaron Mercurio. Mercurio era un dios romano griego que era supuestamente el mensajero de los dioses. Y a Bernabé, que era el más callado, el más dignificado, lo llamaron Júpiter o Zeus, según los griegos, porque los griegos Zeus es Júpiter para los romanos. Nombres de dioses griegos. Imagínense ustedes la idolatría. A tal extremo, amados, que toda la ciudad se conmovió. Y le llegaron las noticias al sacerdote del templo de Júpiter. Hermana Olga, léame el verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Amén. Fíjense ustedes, amados, había ocurrido un milagro, ¿es cierto? No podía refutarse el milagro que había ocurrido. Y aún con ese milagro, la gente todavía continuaba en idolatría. ¿Cómo es posible? Porque lo que convence de pecado, lo que cambia para siempre, lo que redarguye es la palabra de Dios. Por eso hoy en día yo le puedo hablar de muchos que yo conozco que fueron sanados por Jesús. Fueron tocados por Jesús. Recibieron beneficios de parte de Dios a través de milagros. Pero eso no fue suficiente para que cuando viniera la prueba o el problema o pasara el tiempo se apartaran. Sí, los milagros son buenos. Son necesarios. Pero lo que nos va a sostener a nosotros en los momentos difíciles, lo que nos va a dar la fortaleza es la palabra de Dios a través de su Espíritu. Amén. Amén.
la gente vio el milagro y aún así se lo achacaron a Bernabé y a Pablo. No se lo achacaron a Dios, no se lo achacaron a Jesús, el cual Pablo venía predicando, el cual Bernabé sostenía. No. Aún viendo los milagros, refutaron y no quisieron creer que era Dios que había hecho la obra. Bendito sea el Señor. Es por eso que la bestia, allá en Revelación, dice que engañará a muchos, haciendo descender fuego del cielo, haciendo grandes hazañas y milagros, supuestos milagros, engañará mucho. Y dice que toda la tierra se fue detrás de la bestia y del dragón y decía, ¿quién podrá pelear contra la bestia? Porque el hombre y la mujer es muy fácil de creer en estas cosas y ser engañado. Aquí había ocurrido un milagro de parte de Dios, pero esta gente pusieron sus ojos en Pablo y Bernabé y no en Jesucristo. Por eso es que Satanás siempre quiere cambiar el enfoque del hombre fuera de Jesús y hacia otras cosas. Amén. Amigo, ¿qué está haciendo Satanás para engañarte? Nuestros ojos y nuestra vista tienen que ir a Jesús. Satanás quiere, amado, muchas veces dirigir la alabanza que tenemos que darle a Cristo, que se la demos a otros. Ay, qué bonito cantaste. Ay, qué bonito predicaste. Ay, qué bonito leíste esto, aquello. Amén. Pero la gloria y la honra es para Dios. Solo Dios recibe toda la honra y el honor. Amén. Y muchas veces el enemigo quiere confundir aún hasta los cristianos para que quitemos los ojos de Jesús y los pongamos en los hombres. Pongamos en cosas que no son de Dios. Pero nosotros no vamos a ser de esos. Toda nuestra alabanza y nuestra pleitesía, nuestra honra y nuestra bendición es para nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En aquel tiempo, los griegos, porque esta era una región Galacia griega, tenían una leyenda. Una leyenda no es algo que es verdadero, sino es como un cuento que se pasan de una generación a otra. Y ellos decían, estos licianos, que los dioses de Olimpo bajaban de vez en cuando de la montaña de allá de Olimpo a las tierras acá, a mezclarse con las gentes, para ver si la gente le mostraba hospitalidad y eran buenos con ellos. Según la leyenda, si los dioses no encontraban hospitalidad o pleitesía, se enojaban y destruían a las aldeas. Esa era una leyenda pagana que ellos creían. Algunos exégetas piensan que esa es una de las razones por las cuales cuando ven esto ocurrir, para no meterse en problema con sus dioses, rápidamente comienzan a darle honra y pleitesía a estos hombres y los hacen llamar dioses. Bendito sea Jesús. Cuando le llegó la palabra al sacerdote de Júpiter, fíjense, cerca de la sinagoga había otro templo, porque Satanás siempre pone sus lugares de reunión cerca de las iglesias. Si usted va a una ciudad como en Nueva York, puede que encuentre 3 iglesias en una misma línea, pero 3 y 4 bajas alrededor de ellos. Dice que estaba frente a la ciudad, frente al lugar donde el paralítico se había levantado por el poder de Dios. Y dice que cuando él oyó todo esto, dice que rápidamente se hizo de animales de sacrificio. Cuando dice que trajo toros, no era para
para pasarlos por allí, es porque se los querían sacrificar a Bernabé y a Pablo. para honrarlos. Y dice que también trajeron guirnaldas. Guirnaldas en inglés se le llaman garlands. Yo no sé si usted en Navidad ha visto que se hacen ciertas coronas de flores y de matas verdes. Y son como coronas que se ponen en las casas, se ponen en diferentes lugares. Pues eso eran lo que eran guirnaldas. Eran coronas abiertas, hechas de flores, de luces, demostrando devoción, demostrando respeto a estos que nos han visitado. Bendito sea el Señor. Y dice que él llegó a donde estaban los apóstoles con una muchedumbre, mucha gente. Rápidamente se apegó al sacerdote para ir a festejar la llegada de los supuestos dioses. Bendito sea el Señor. Porque qué rápido es la gente para entremeterse en todas estas cosas. Para la adoración a lo malo no hay que hacer mucho bullicio, no hay que hacer mucho imploración. No hay que exigir mucho, no hay que pedir. Para hacer lo malo, para irse en pos de lo que es falso. Pero qué difícil es la gente cuando se le advierte y se le dice, ven a Cristo, ven a la iglesia, ven al templo, oye palabra verdadera de Dios. Qué difícil se le hace a la gente. Y muchos dicen, voy a ir, pero no aparecen. Pero para estas fiestas patronales, porque esto es lo que era, una fiesta patronal al dios Júpiter, que había llegado, se llenó la ciudad. La muchedumbre apareció por todos lados. Estaban ahí ya ready para ofrecer los toros. ¿Quién sabe? Ya el sacerdote tenía el puñal en la mano. La cosa es que ahora los apóstoles, que no habían entendido porque estaban hablando esta gente en su propio idioma, ahora con lo que ven se dan cuenta que las cosas aquí no están como empezaron. Hermana Olga, léame el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Amén. Ese es el verso que yo quería traer anteriormente, que ahí claramente a Bernabé y a Pablo se le consideran apóstoles. Porque esto es algo que yo también aprendí. Yo necesariamente no pensaba al principio que Bernabé hacía trabajo de apóstol, pero aquí se le considera como uno que hizo el trabajo de apóstol. Amén. Y dice que cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se dieron cuenta, ahora ellos se dan cuenta y vemos lo irritados que se pusieron por la aparente adoración que le quieren ofrecer. Bendito sea Jesús. Actuaron como un verdadero siervo del Señor. El verdadero siervo del Señor no acepta adoración. Amén. No acepta pleitesía. No acepta títulos que solamente le pertenecen a Dios. Uno de los títulos que se le da rápidamente a los hombres es su reverencia. Reverendo, su sumo reverendo, su sumo pontífice. Estas son cosas que la Biblia nunca enseña que se le dieron a los apóstoles. Sí hay títulos que se le dieron a los que trabajaban, pastores, evangelistas, obispos, ancianos, diáconos. Pero eso de su excelencia, eso de que su gran reverencia, ningún hombre
que conoce la palabra debe de estar aceptando esos títulos. Aquí estos varones le dijeron, nosotros somos iguales que ustedes. Bendito el Señor. Fíjense. Mire lo que hicieron. Dice, primeramente, rasgaron sus ropas. Esto tiene mucho significado. En primer lugar, rasgaron sus ropas porque querían demostrarle a aquella gente que mira, debajo de nosotros hay carne y hueso. Somos como ustedes. Nosotros no estamos hechos de metal, ni tampoco hay luz que sobresale de nuestro corazón como una estrella. Nosotros somos iguales que ustedes. Acérquense, toquen. Bendito el Señor. Segundo, era una señal de repudio. Era una señal de rechazo a lo que esta gente quería hacerle. Bendito Jesús. Sabemos que en tiempos antiguos también cuando se rasgaban la ropa era porque había duelo, ¿verdad? Durante una muerte. Pero también cuando había ira. También cuando había rechazo, se quería rechazar algo. Cuando la persona no quería identificarse con lo que estaba pasando. Cuando la persona estaba rechazando lo que estaba ocurriendo. ¿Ah? Cuando había dolor en el corazón. Estos varones sentían dolor en su corazón. Por la idolatría palpable que existía en esta ciudad. Aun cuando ellos le habían predicado la palabra de Jesús. Aun cuando habían hecho milagros. Y cuando hacían los milagros, lo hacían en el nombre de Jesucristo. No era para que esta gente continuara con esta idolatría. Amigo, ¿cuántas cosas Cristo ha hecho para nosotros? Para usted, para todo el mundo. Y la gente todavía continúa rechazando a Jesús. La gente todavía continúa buscando nuevos dioses. Nuevas estatuas, nuevas efigies para darle honra y adoración, bendito sea el Señor. Eso causa dolor. ¿Ah? Al rasgar sus vestidos estaban demostrando también una humillación. Nosotros no somos los que ustedes dicen que somos. Bendito sea Jesús. Y dice que luego de haber rasgado sus vestidos, se lanzaron. Es decir, yo me imagino que rápidamente entre la multitud quisieron romper la multitud, quisieron disipar la multitud, quisieron separarlos, que no continuaran en lo que estaban haciendo. Querían parar el sacrificio de estos toros. Y dice, dando voces. Es decir, voces que desmintiendo lo que esta gente estaban haciendo. Nosotros no somos dioses. Hermana Olga, léame el 15 para que siga leyendo lo que ellos estaban gritando. El 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra del mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Esta gente habían cometido blasfema. Esta gente ahí en Listra continuaban en su idolatría. Es una blasfema llamar a un hombre Dios. En la Biblia nos habla de otros que no fueron Pablo y Bernabé, que aceptaron adoración y no terminaron muy bien. ¿Se acuerdan de Herodes Agripa? Dice que Herodes Agripa salió al pórtico a hablar. Y dice que mientras el sol le daba, la gente pensaba que brillaba como un dios. Y él aceptó la adoración del pueblo. Y rápidamente dice la Biblia que un ángel del Señor lo hirió y murió allí comido de gusanos. Porque cuando se lleva
estas cosas en adelante, cuando no se da a Dios la verdadera honra y gloria y la verdadera pleitesía que Él merece, viene juicio de Dios. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por haber hecho sacrificios con fuego extraño delante de Dios, Jehová Dios los mató. Bendito sea Jesús. Pero amigo, se va a levantar un hombre, como hemos seguido diciendo, al final de los tiempos. Una vez que la iglesia sea levantada, se va a levantar un hombre que hará pacto con Satanás. Y Satanás le dará su reino. Y Satanás le dará su poder y su influencia. Y Satanás hará que lo llamen Dios. Y por un tiempo engañará a muchos. Pero su fin será desastroso. Porque esa bestia, el falso profeta y el mismo dragón terminarán en el lago de fuego, echados vivos. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve, ya hemos empezado a ver el sufrimiento que ocurre cuando el hombre y la mujer de Dios quieren hablar la palabra de Dios. Las cosas que se pueden levantar. Y Satanás quiso comprar a estos apóstoles. Si los llaman dioses, si le dicen lo grande que son, si se las arrodillan, si le sacrifican toros, ellos van a aceptar. Porque como todo hombre, ellos van a aceptar que se le levante. Usted ve, esa es la manera que Satanás piensa. Pero todavía hay hombres y mujeres que no vamos a doblegar nuestras rodillas ante Satanás. Vamos a mantenernos leal a Cristo. Bendito sea el Señor. Hermana Olga, usted me leyó el verso 15, ¿verdad? Sí. Dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Lo leyó, ¿verdad, hermana? Amén. Sí. Varones, ¿por qué hacéis esto? Pablo fue fuerte con esta gente. Amén. Le dice, sus adoraciones son erróneas. Sus adoraciones son vanidad. Pablo no tuvo miedo. Pablo ni Bernabé tuvieron miedo de confrontar a estas gentes. No. Así es el varón de Dios, que cuando sabe lo que habla y lo que predica y tiene el soporte del Espíritu Santo, no debe de temerle a ningún Satanás, ni a ninguna malicia ni demonio que quiera levantarse, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está afuera. Amén. Aquí Pablo, hablándole clara y fuertemente, le dice, nosotros le hemos predicado, ya le hemos anunciado que ustedes tienen que convertirse al Dios verdadero, tienen que renunciar a sus dioses, porque el único Dios verdadero no es Júpiter, no es Zeus, no es Mercurio, no es Platón, no es Plutón, no es el que sea, es Jesucristo, Hijo de Dios. Ustedes tienen que aceptar a Jesús, porque Él es el único que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted ve, Pablo le estaba diciendo, ustedes tienen que renunciar a todos esos dioses. No es que van a aceptar a Jesús y lo van a poner a la par con los otros. No es que van a aceptar a Jesús y añadirlo a la lista de los otros dioses que ustedes tienen. No, ustedes tienen que remover a todos los otros dioses que son vanos y aceptar solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Porque Él es el creador. Y luego él más adelante en los próximos versos le dice, porque es este Dios quien le ha proveído a ustedes lluvia. Le ha proveído a ustedes los frutos.
Le ha proveído a ustedes el sostén que necesitan para vivir. Le ha proveído a ustedes la alegría en sus corazones. Esa es la bondad de Dios para con todos los hombres, amigos. Bendito el Señor. No es Júpiter quien le está dando estas cosas. No es Mercurio. Bendito sea el Señor. Fíjense que cuando Pablo le predicaba a los judíos, se enfocaba y se basaba en la ley. ¿Usted sabe eso? Porque le está hablando a un grupo diferente. Los judíos eran muy celosos con la ley. Por lo tanto, él usa la ley para presentarle a Cristo y dejarle ver que Cristo es el cumplimiento de la ley. Que Cristo es mayor que la ley. Que la ley apuntaba a Jesús. Pero aquí a los Gálatas, a los de Galacia, a los de Listra, no va a venir a hablarle de la ley. Ellos no conocen nada de la ley. A ellos no les importa nada de la ley. A ellos les importa lo práctico, el comer, el que haya lluvia, el que tenga ropa, el que tenga aliento, el que tenga sanidad. ¿Ah? Entonces Pablo, aferrándose a las cosas que ellos ven y conocen y creen y están a su alrededor, él le dice, pues todas estas cosas se le ha dado Dios. No es el Júpiter, no es el Monte Olimpo, no son los griegos, no son los romanos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Eso es lo que le está diciendo ahí en el verso 15 y luego el verso 16. Hermana Olga, léame el verso 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Fíjense, lo impidieron, pero le fue difícil. Porque a veces el evangelio de Cristo le es de estorbo a muchos. Sí. A no todos los que le prediquemos van a aceptar a Cristo de inmediato o rápido o fácil. Para muchos se le va a hacer difícil porque vienen de diferentes culturas, diferentes conocimientos, tradiciones. Pero la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que va cortando y aplanando hasta llegar al corazón del hombre. ¿Ah? Pero aunque se le hizo difícil, lograron hacer que la multitud desistiera. Los toros no fueron sacrificados ese día. Las guirnaldas no se las pusieron sobre la cabeza. Las danzas se pararon. La multitud empezó a despegarse. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Qué bueno cuando el Espíritu Santo entra al corazón. Y es el Espíritu y la palabra quien hace la obra. Amigos, sabemos quién sabe en su corazón haya muchas de estas cosas que usted piensa que van a ser difícil dejarlas. ¿Ah? Dejar los vicios, dejar las fiestas, dejar aquellas cosas que a mí me agradan, aquellas obras de la carne que a mí me agradan. Pues fíjense, la palabra de Dios es más que poderosa para romper con todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios entra, empieza a limpiar. Y empieza a convencer. Y empieza a despegar todas aquellas cosas. Yo sé que algunos de ustedes en su corazón ahora hay una batalla como la hubo aquí en Listra. ¿Ah? El Espíritu Santo está bregando con usted y por otro lado Satanás está diciéndole no, no lo haga. Continúa tus caminos. Continúa haciéndolo. Continúa sacrificando toros. Continúa con tus guirnaldas. Continúa en la fiesta que lleva. Pero el Espíritu Santo no se da por vencido. La Biblia dice que el Espíritu Santo contiende con el hombre. Con el alma y el espíritu del hombre. Amigo, usted lo tiene en su corazón. La habilidad de decirle no al mundo, sino sí a Cristo. Bendito sea Jesús.
qué gran victoria tuvieron los apóstoles. El culto de falsa adoración se apagó. El paralítico siguió alabando a Dios. Las multitudes se esparcieron. Se acabaron los sacrificios a los toros. El sacerdote se tuvo que ir para su templo nuevamente. Y la palabra de Dios continuaba hacia adelante. ¿Ah? Pero el sufrimiento y las barreras van a seguir. Porque Satanás nunca se quiere dar por vencido. Cuando hay una gran victoria en el Señor, esperemos que detrás va a venir un ataque de Satanás. Amigo, cuando usted acepte a Cristo, Satanás se le va a tirar en contra. Satanás va a ser su peor enemigo, porque ahora no lo ve como uno de los suyos, sino como su enemigo, y va a tirarle con todo. Pero nosotros tenemos el poder de Jesús. Amén. Hermana Olga, léeme el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Amén, aleluya. La oposición continúa. La lucha sigue, oh hermano, dice el coro. Pero brazo a brazo ganaremos. ¿Ah? En Jesucristo seguimos confiando y por la fe en Él venceremos. Bendito sea el Señor. Amén. La oposición continuó. ¿Y de dónde vino? No de Listra, sino de 100 millas lejos. Cuando Pablo y Bernabé salieron de Antioquía y de Iconio, los judíos judaizantes, los enemigos de la fe, averiguaron bien a dónde él iba. Y al oír que los apóstoles estaban ahora en la región vecina de Listra, se movilizaron y dijeron: para allá vamos. ¿Usted ve? Usted dice: no, yo me voy a ir de este lugar, de esta iglesia, porque aquí el enemigo me está dando duro. ¿Usted cree que cuando vaya a otro lugar lo voy a dejar quieto? Satanás se tira en contra de los hijos de Dios. Amén. Y dice que cuando estaban ahí en Listra se aparecieron un gran número de judíos. Fíjense que venían de 2 ciudades. Eso no eran 2 o 3. Yo pienso que eran cientos de ellos. Amén. Dice que se movilizaron y llegaron y se acercaron allí a los de Listra. Y dice que persuadieron a la multitud. ¿Qué multitud? Los que anteriormente los estaban llamando dioses. Los que anteriormente se le estaban doblegando y diciendo: San Pablo, San Bernabé, Júpiter, Mercurio, bienvenidos. Esos mismos ahora se le tornan en contra. Eso nos demuestra algo. Cuando Satanás no puede vencerlo, hermano. Cuando Satanás no te puede hacer que usted deje a Cristo, se le va a tirar aún más en contra. Amigo que no conoce al Señor, Satanás dice que es amigo suyo ahora. Pero cuando usted acepte a Cristo, se le va a hacer el enemigo acérrimo. Porque Satanás es a sore loser, como dice el americano. Es un perdedor de no buenas. Cuando él ve que ha perdido miembros que eran antes fieles a él, ahora no son sus amigos más, ahora son sus enemigos. Y aquí vemos cómo estos líderes judíos, siendo usados por el mismo Satanás, se tornan ahora hacia la gente que anteriormente estaban venerando a los apóstoles y ahora le dicen: hay que apedrearlos, hay que matarlos. Fíjense, 2 sinagogas en Antioquía
Y en mandaron a todos sus judaizantes. Se vaciaron la sinagoga porque se fueron para Listra a acabar con estos dos apóstoles. Como le dije, viajaron más de 100 millas. 100 millas en aquel tiempo es una, ¿entiende? Es como ir de aquí a Boston 3 veces, quién sabe. Y eso es en carro, que nos cogemos casi una hora. Imagínese usted a pie. Y no solamente a pie, sino que coger probablemente lanchas o barcos para llegar. Es decir, que ellos se tomaron sus días, pero llegaron, bendito sea Jesús. ¿Ah? Porque Satanás, al que no logra agarrar, se le tira en contra. Jesús mismo fue culpable de esto. O no culpable, sino víctima de esto. Porque Jesús llegó una semana antes de ir al Calvario. Entró a la ciudad de Jerusalén y todos los ciudadanos de Jerusalén le tiraban ¿qué? Palmeras. Le tiraban sus mantos y todos decían, ¡Hosana! Hosana el que viene en el nombre de Dios. Y una semana después fueron los mismos que le estaban diciendo a Pilato, ¿qué? Crucifícalo. Acaba con él. No lo queremos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? No sabemos por qué fue que solamente agajaron a Pablo, no sabemos. La cosa fue que Bernabé se escapó. Bernabé no lo pudieron agarrar, agajaron a Pablo. ¿Ah? Quién sabe también, como le dije, Pablo era el que más hablaba, Pablo era el que más presencia tenía, bendito sea Jesús. Y dijeron, si acabamos con el líder, pues entonces al otro no hay que hacerle mucho porque se escapa también. ¿Ah? ¿Ah? Y dice que la ira de ellos se le tiró en contra. ¿Ah? Y dice que lo apedrearon. No es que le tiraron piedra para hacerle chichones y tumbarlo, no. Apedrear significa matar. Ellos tiraron piedra para matarlo. Esa era una de las maneras que se mataba a la gente, a pedrazo limpio. ¿Ah? Fíjense. Pero ya Pablo y los apóstoles anteriormente sabían que tenían que sufrir por la causa de Cristo. A los apóstoles, a Pedro y a otros que agajó a Herodes y los metió a la cárcel, allá en Hechos 5:41, dice, y ellos saliendo de la presencia del concilio salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa de su nombre. Cuando sufrimos afrenta, cuando sufrimos heridas, cuando sufrimos escarnio por la causa de Cristo, debemos de sentirnos regocijados. ¡Wow! ¿Sí? Orgullosos de que se nos dio la oportunidad de poder haber sufrido por Cristo. ¿Diría usted eso, hermano, hoy en día? Porque hoy muchos con el primer sufrimiento se van. Se van. Y Cristo desde el cielo mueve su cabeza y decía, bendito. Y eso que decían que me amaban. Y eso decía que estaban conmigo hasta el final. Y mira, un chispitito y ya se van, bendito sea Jesús. Pero nosotros somos los que decimos, somos gozosos y bienaventurados de haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo. Amén. Pablo había causado muchos males a la iglesia, ¿cierto? Sí. Pablo había causado estrago. ¿Ah? Sí. Pablo era el enemigo de Arabia. Como Pablo no había otro. Cómo se metía en las casas y causó estragos, separaba familias, mataba, encarcelaba, los llevaba a Jerusalén para que allí los encarcelaran y acabaran con ellos. Podríamos decir que Pablo ahora está gustando un poco de lo que él causó. Pero ya Cristo se lo había dicho. ¿Ustedes se acuerdan allá cuando Saulo estaba ciego? Allá en la calle La Derecha, en Damasco.
que Jesús mandó a uno de sus siervos que se llamaba Ananías. Ustedes saben la historia. Hechos 9:16. Y Ananías le llegó, entre muchas otras cosas, le llevó una profecía de parte de Jesús. Y mira cuál fue la profecía. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea Jesús. Pablo estaba sufriendo por el nombre de Jesús. ¿Quién sabe? Esta es mi opinión, amados. Mientras aquella multitud le caía a pedrazos a Pablo, ¿quién sabe? Él se acordó de esas palabras. Es necesario que padezca por mi nombre. Por eso es que más adelante él dice, yo llevo en mi cuerpo, ¿qué? Las heridas de mi Señor Jesucristo. Y yo creo también, amados, que mientras lo apedreaban, quién sabe, de Pablo le salían lágrimas acordándose del primer mártir Esteban. Porque a Esteban lo mataron a pedradas. ¿Y usted sabe quién estaba al frente de matarlo? Saulo. El fariseo que el Sanedrín escogió para que fuera el director, el líder de los que apedreaban a Esteban era Saulo. Por eso es que en el mismo libro nos dice, y Saulo consintió en su muerte. Y cuando apedrearon a Esteban, la ropa de Esteban, la túnica de Esteban, se la pusieron se la doblaron. Y ustedes saben a los pies de quién se las pusieron. A los pies de Saulo. Eso me da a entender que Saulo fue quien dio la orden. Saulo fue quien consintió. Y ahí mientras lo apedreaban, Pablo lloraba, quién sabe. Señor, lo que yo le hice a tu siervo. Y no es que Jesús no lo había perdonado, Jesús lo había perdonado. Pero hay veces cosas que ocurren en nuestra vida que podemos acordarnos de ellas para que seamos más fieles y agradecidos de parte de Dios. Y Pablo allí mientras lo apedreaban, y yo pienso que cuando dice que lo apedrearon de tal manera que quedó muerto, casi muerto, él no se movía. Dice que lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué pasa con un muerto? Cuando un muerto usted se le acerca, ¿se mueve? No. Cuando una persona ya está inconsciente, que no sabe lo que ha ocurrido, ¿deja de respirar? ¿Quién sabe? La cosa fue que lo tuvieron como muerto y no querían que un muerto estuviera dentro de su ciudad. Lo sacaron afuera, pensando que para ellos él estaba muerto. Para ellos el apóstol Pablo estaba muerto. Y fíjense, a su alrededor no había ninguno. Nadie vino en ayuda de Pablo. Mientras lo apedreaban, Bernabé no sé por dónde andaba. Todos los discípulos se fueron a la fuga. Me acuerdo a Cristo, que Cristo fue solo a la cruz. Nuestro Señor Jesús, cuando fue a la casa de Caifás, dice que Pedro le seguía de lejos, pero lo negó. Y cuando sacaron a Jesús para ser llevado a Pilato, aquella madrugada, aquella mañana, dice que cuando Jesús pasó sus ojos, vio a Pedro, que todavía estaba alrededor de la casa. Y cuando nuestro Señor Jesús vio a Pedro, la mirada de Jesús fue tan cortante, pero también tan
de tanta misericordia que Pedro lo único que pudo hacer fue que llorar. Porque sabía que Jesús iba solo a la cruz. Dice que todos los dejaron solos. Aquí nuestro hermano Pablo, en este intento de muerte, estaba completamente solo de todos sus hermanos. Tenía a Jesús con él, pero todos los que estaban a su alrededor habían desaparecido. Lo sacaron fuera de la ciudad porque pensaban que ya lo habían matado. Lo único que hay que hacer ahora es que enterrarlo. Vamos a ver, termina hermana Olga, el verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Fíjense, los discípulos que ahora estaban fuera de la ciudad, los rodearon. Ahí no dice que ellos necesariamente le dieron la mano para levantarlo. Ahí dice que Pablo se levantó. Si estaba muerto, Jesús lo resucitó. Y si estaba ya en ese trance entre ir al cielo o permanecer aquí, Jesús le dijo, todavía no es tiempo. Todavía te necesito acá abajo, bendito sea el Señor. ¿Ah? Fíjense, de seguro que se levantó con muchos moretones. De seguro que se levantó con muchas heridas. Pero en vez de irse a huir, ¿qué dice? Volvió otra vez a la ciudad. Ahí lo dice. Entró al lugar donde le habían dado la paliza. Entró según sus méritos. No porque se lo pidieron ni lo estaban forzando, sino porque él quiso, porque el Espíritu Santo lo guió. Bendito sea el Señor. Porque todavía había más trabajo que hacer. ¿Ah? Porque los de Iconio y los de Antioquía no lo iban a amedrentar. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Más adelante, en una de sus cartas, Pablo habla allá en 2 de Corintios capítulo 12, que él tuvo una experiencia. Y es él, porque él dice de un hombre, pero él es tan humilde que él no dice soy yo. Pero sabemos que es él. Dice de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas inefables. Él dice que él fue al tercer cielo, oyó y vio cosas tan preciosas que él no puede ni describirla, pero no se le permitió quedarse, sino que bajó nuevamente. Algunos exégetas, y no podemos desmentir sí o no, lo podemos creer como podemos decir no hay suficiente prueba, pero pudo haber sido que fue durante el tiempo en que Pablo aquí fue apedreado en Listra y dado por muerto, que él tuvo esa experiencia en que fue arrebatado al tercer cielo. Y allá tuvo esa experiencia de estar en el cielo donde está Dios y ver cosas preciosas, oír palabras inefables que no se pueden ni decir de tan preciosas que son. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Los hermanos ahora los rodean, él se levanta, entra a la ciudad. ¿Ah? Y quién sabe es que lo que hizo es ese día, no sabemos. La cosa fue que al día siguiente, entonces, ahora él se encontró nuevamente con Bernabé. Ahora Bernabé aparece. Y ambos salen hacia su próxima ciudad que se llama Derbe. Yo creo, mis amados, que en este tiempo en que allí Pablo estaba, se encontraba ya un jovencito que nos dice allá en Hechos 16:1 que vivía en Listra.
ese jovencito había sido instruido en el evangelio desde su niñez por su abuela Loida y su madre. Ese jovencito se llamaba Timoteo. Pienso yo, ¿tendría Timoteo uso de razón en ese tiempo? ¿Sería ya un jovencito para poder ver lo que le ocurrió al apóstol? ¿Sería esto una inspiración a Timoteo para rededicar su vida más al Señor? No sabemos, pero pudo haber sido posible, porque Timoteo vivía en esa ciudad. Y ya sabemos quién fue nuestro hermano Timoteo, un gran colaborador de Pablo. El primer pastor que Pablo dejó en Éfeso. Un baluarte, un joven dotado de sabiduría, uno de los jóvenes pastores a los cuales Pablo puso en las ciudades. Al día siguiente dice que salió en sus propios términos. Nadie lo empujó. Nadie le dijo, te vas ahora de aquí. Sino que dice que acompañado de Bernabé salieron hacia Derbe. Y luego de estar en Derbe un tiempo, volvieron nuevamente a Listra. Y después volvieron a Iconio. Y después volvieron a Antioquía de Pisida para confirmar y exhortar a los cristianos de que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Recibiremos recompensa, pero es necesario sufrir por la causa de Cristo. Amén. Y dice que no solamente instruyó y exhortó y confirmó a los hermanos, sino que también allí él instaló ancianos. Luego de haber ayunado y orado, dice que constituyó pastores, ancianos en cada una de las ciudades donde había una iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Qué precioso, qué precioso. Sabemos que nuestro hermano Pablo tiene gran galardón en el cielo. Cristo lo dijo en Mateo 5:22, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Viene el sufrimiento, pero también viene la recompensa. Y los sufrimientos de nuestro hermano Pablo dio a luz, nacimiento a muchas iglesias. Muchas iglesias. Y sus escritos nos sirven a nosotros de motivación y de guía en la palabra del Señor. Grande será su recompensa en el cielo. Un día lo veremos. Y nosotros emulemos a nuestro hermano Pablo. Que aunque venga lo que venga, seamos lealtad a Jesús. Un día recibiremos recompensa en el cielo. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por su atención prestada. Esperamos que se hayan gozado. Nosotros nos hemos gozado aquí en la palabra del Señor. Es una fuente preciosa. Amigo, vamos a hacer una oración por usted ya mismo. Pero primero voy a orar por los hermanitos de la iglesia de Jesús. Estamos necesitados de oración para que el Señor dé fortaleza, nos ayude, nos proteja. Padre eterno, en esta hora venimos ante ti, Señor. Tu iglesia, Dios mío, está ante usted. Somos sus hijos, Señor. Usted nos ha aconsejado a que seamos leal a usted, que mantengamos nuestra fidelidad a usted, Señor. Nos van a venir problemas, nos van a venir dificultades. Esto no es un camino de rosas. La decisión para servirle a usted a veces es difícil para algunas personas, pero es la decisión correcta. Sabemos que los que le servimos tenemos garantizado la vida eterna, Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nos ha sido dado para salvación, sino el nombre de Jesucristo.
Señor, mira a mis hermanos, aquellos que están en necesidad espiritualmente, Señor, tócalos, llénalos, dale una nueva llenura de tu Espíritu Santo. Levanta chispas, Señor, fuego ardiente en el corazón para que, Dios mío, te confesemos, para que reconfirmemos, Dios eterno, nuestra alianza a usted, Señor. Quita todo desánimo, quita, Dios mío, todo malestar, quita toda duda. Quita todo aquello, Señor, que quiere impedir el movimiento de tu Espíritu en tu iglesia, Señor. Somos sus hijos, protégenos, guárdanos. Nos rendimos a usted, Señor. Te amamos, Jesús, y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigo, ahora vamos a hacer una oración por usted. Hemos hablado, ¿verdad?, de que el mundo hoy parece que es como esa fiesta que había ya en Listra, ¿verdad? Guirnaldas, toros, fiestas, mucho bullicio, pero nada de eso agrada a Dios, porque lo que a Dios le agrada es un corazón sencillo, humilde, un corazón de carne, un corazón arrepentido. Y por lo tanto le hacemos invitación a usted hoy, no rechace, acepte a Cristo, corra, levante su mano y ahí repite esta oración de arrepentimiento para que sea salvo hoy. Padre Celestial, yo vengo ante ti, yo he oído tu palabra, yo confieso mis pecados, yo me arrepiento de todas mis rebeliones. Señor, la guerra que hay en mi corazón por mi alma hasta hoy se acabó. Hoy yo me rindo a usted. Hoy yo lo confieso a usted como mi Salvador. Señor, remueve de mi corazón todo aquello que no es suyo. Haz habitación en mi corazón. Entra a mí, Espíritu de Dios. Dirígeme, guíame. Ayúdame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todas mis rebeliones, Dios mío. Yo me comprometo de hoy en adelante serle fiel, leal, hasta el fin de los días. Hasta que usted venga, Señor, porque yo quiero servirle y serle fiel. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amigos, si usted ha hecho esa oración de fe, usted es salvo. Qué bueno. Hay gozo en el cielo. Hay gozo aquí en la tierra. Entre los hermanos. Saber que tenemos hermanos nuevos en Cristo. Le pedimos que haga 3 cosas. Número 1, que empiece a leer la palabra del Señor. Porque le dijimos, no son los milagros los que convencen a la gente para siempre. Es la palabra del Señor que nos mantiene enfocados. Empápese de la palabra del Señor. Empiece leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Busque tiempo para orar, para hablar con Dios, decirle a Dios lo que hay en su corazón. Amén. Y tercero, busque una iglesia en la cual congregarse. Hay muchas iglesias por ahí que se dicen ser de Cristo, pero no son. La iglesia de Cristo ensalza solamente a Jesús. No le da adoración a hombres, ni a estatuas, ni a animales, ni a seres ficticios, ni a nada. Solamente al Cristo verdadero. Y si no tiene una iglesia a la cual ir y visitar, mire, le vamos a hacer una invitación especial. Reúnase con nosotros. La iglesia que patrocina estos programas es la Iglesia Cristiana Natanael, que está en el 166 de la Holden Street. Es una iglesia preciosa, pequeña, pero que adoramos a Dios. Hay amor de Dios en nuestro corazón. Y estamos ahí los viernes a las 7 de la noche, los domingos a las 2 de la tarde y cada otro martes a las 7 de la noche. Llame a los números para cerciorarnos de que vamos a estar ahí ese día. Amén. Lo esperamos. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por haber hecho esa decisión por Jesús. Amén. Vamos ahora a despedirnos, mis amados, rápidamente. Nuestra hermana Olga, nuestra hermanita que nos lee la palabra, unas palabras de despedida, hermana. Dios me les bendiga y que pasen todos unas buenas noches. Amén. Y nuestro hermano Arturo Cárdenas. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y nuestro hermano pastor, hermano Hugo. Amén. Dios les bendiga. Mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos, mi familia. Dios bendiga a toda su casa.
Amén. Y este hermano Benji, gracias a Dios por su atención prestada. Esperamos que se hayan gozado. Esperamos que continúen sintonizándonos todas las semanas. Y si usted no puede verlo los miércoles, pues mire, cualquier día, hora de la semana o de la noche, usted puede conectarse. Amén. Y me despido con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Cuando yo en el 1 Corintios 16, 22 le dice, el que no ama a Cristo es anatema. Eso define la iglesia de Cristo, que lo ama. Y los que lo amamos podemos llamar para que venga pronto cuando decimos, Maranata, Cristo, ven pronto. Amén.